Muy buenas noches para todos. En este día vamos a desarrollar el encuentro virtual relativo a los temas de centros de acción, masas de aire y frentes en el marco del taller básico de meteorología aeronáutica del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia. Bueno, vamos a tratar de llevar a cabo esta temática de la mejor manera, de la manera más clara posible, con la intención de que puedan entender todos los conceptos que van ligados a ella. Bien, entonces, en un inicio, vamos a definir lo que son centros de acción, ¿eh? Los centros de acción son básicamente los ejes sobre los cuales gira el movimiento atmosférico. Sí, ejes sobre los cuales gira el movimiento atmosférico. Esos ejes son sistemas de alta y sistemas de baja presión. Es decir, cuando yo hablo de centros de acción, estoy hablando de sistemas de alta presión y sistemas de baja presión. Cuando yo hablo de un sistema de baja presión, estoy hablando de un sistema, valga la redundancia, en donde el centro del sistema es donde encuentro la presión más baja. ¿Sí? Es donde encuentro la presión más baja. Los sistemas de baja presión son también conocidos como sumideros, porque el flujo de aire generalmente va hacia el centro del sistema. Sí, generalmente cuando tenemos un sistema de baja presión en superficie o en algún punto de algún nivel de la atmósfera, ahí tenemos algo que conocemos como convergencia, es decir, hacia allí converge el flujo. A eso le llamamos generalmente sumideros. Bien, ahora, los sistemas de alta presión, en oposición a los de baja, son aquellos en donde en el centro encontramos la presión más alta. La presión más alta en los sistemas de alta presión está en su centro. Y también son conocidos como regiones fuentes porque de allí se genera el movimiento. Es decir, el movimiento, el flujo a nivel atmosférico, pues sobre todo cuando hablamos, bueno, hablando de flujos horizontales, pero también de flujos verticales, el flujo va de los sistemas de alta presión a los sistemas de baja. ¿Sí? El flujo siempre se mueve, o el aire se mueve desde los sistemas de alta presión a los sistemas de baja presión. Por eso, los sistemas de alta presión son regiones fuentes y los sistemas de baja presión se les llama sumideros. Bien, cuando nosotros miramos este esquema que está aquí en la diapositiva, pues sé que lo primero que avisoramos es el concepto de movimiento y específicamente el de la circulación general de la atmósfera. Sí, aquí en lo que estamos observando podemos ver de una manera gráfica los elementos fundamentales de lo que llamamos la circulación general de la atmósfera. ¿Y por qué va ligado esto, hombre? Porque la circulación general de la atmósfera tiene digamos que como elementos centrales y fundamentales los centros de acción, es decir, sistemas de alta y sistemas de baja presión. Bien, aquí en este esquema, nosotros, ¿qué podemos determinar o qué podemos observar en él? Que en esta parte central, en toda la línea del Ecuador, esta línea punteada que vemos allí de color rojo, es la zona de confluencia intertropical o representa la zona de confluencia intertropical. Ahorita vamos a tener la oportunidad de verla en una imagen de satélite. Aquí está la zona de confluencia intertropical. En esa zona de confluencia intertropical, ¿qué encontramos? Encontramos desarrollo vertical, flujos convectivos, flujos que también dependen de la convergencia de estos, digamos que estos vientos representados por estas flechas, por estas flechas de color rojo. Allí se da algo que se llama convergencia, pero también tenemos participación del proceso de convección o del mecanismo de convección, que ambos lo que hacen es que propician movimientos ascendentes. Esos movimientos ascendentes conllevan la formación de nubes de gran desarrollo, los llamados cumulonimbus. Por eso la zona de confluencia intertropical es muy importante o es determinante para, digamos que para la configuración de las temporadas lluviosas o temporadas húmedas de aquí del sector ecuatorial. Le pido el favor a quienes tienen los micrófonos abiertos que los cierren, por favor.
Listo. Entonces, aquí tenemos la zona de confluencia intertropical, una zona o un fenómeno, si podemos llamarlo así, caracterizado por ser muy vigoroso, porque allí el ascenso de aire es tan vigoroso que se desarrollan nubes que en su desarrollo alcanzan hasta la tropopausa, los llamados cumulonimbus, nubes de tormenta. Listo. Esta zona de confluencia, o de convergencia más que todo, se ve potenciada por el efecto de los vientos alisios que se encuentran aquí en este punto, ¿sí? Y que por eso el nombre de convergencia. Aquí se desarrollan movimientos convectivos sin igual y en la parte alta, cuando ya hasta donde llega el flujo, que generalmente es la tropopausa, hay unos, digamos que unas vertientes que van una hacia el norte, otra que va hacia el sur, en altura. Configurando esta celda, ojo, esta celda que está aquí y esta que está acá, así como estas, configurando estas celdas de circulación, que son las celdas de circulación que representan el movimiento en el ecuador y que se conocen como las celdas de Hadley o células de Hadley. Sí, son las celdas que caracterizan el movimiento ecuatorial. Aquí, como les decía, lo que nos están representando es ascenso en la zona ecuatorial, luego en la parte alta, producto de que se encuentra este flujo con la tropopausa, hay un flujo que va hacia el norte y hay un flujo que va hacia el sur. ¿Sí? Luego, por aquí alrededor de los 30 grados de latitud sur y los 30 grados de latitud norte, encontramos digamos que movimientos descendentes del aire. A esto le llamamos subsidencia. Aquí vemos la flechita que vienen hacia abajo. A esto le llamamos subsidencia. Digamos que es el movimiento que cierra la celda, que cierra este ciclo. Porque luego cuando llegan aquí a superficie, otra vez el flujo coge hacia dónde? Hacia el ecuador, representado por estas flechas que son los alisios. Entonces, esta es la celda de Hadley. Hadley en un principio consideraba que esta celda se extendía hasta acá, hasta los polos, pero luego Ferrell, con un estudio más avanzado y más profundo, consideró que eran 3 celdas por cada hemisferio. Sí, cada hemisferio tiene 3 celdas de circulación, siendo la ecuatorial, como les vengo diciendo, la llamada celda de Hadley o célula de Hadley. Bien, eh, aquí en el Ecuador, dada los dos fenómenos que les acabo de mencionar, el fenómeno de convergencia, es decir, del encuentro de estos vientos que están aquí, unos vientos del noreste, otros del sureste, que les conocemos como alisio, y dado el proceso convectivo, que es un mecanismo de transferencia de calor que permite que cuando el aire se caliente ascienda. Dado esos dos fenómenos, aquí en el Ecuador, la característica principal es que se encuentren sistemas de baja presión. Sistemas de baja presión. Mientras que aquí, cuando nos desplazamos y llegamos aquí a esta franja, que es donde están los trópicos, por ahí alrededor de entre los 23 y 30 grados de latitud, tanto norte como sur, encontramos algo que llamamos los anticiclones subtropicales. Y esos anticiclones subtropicales no son otra cosa que sistemas de alta presión. Entonces tenemos sistemas de alta presión aquí en esta zona. ¿Por qué ahí hay sistemas de alta presión? Porque si ustedes miran aquí en las celdas, hay el fenómeno de subsidencia, es decir, aire que desciende hacia la superficie, ¿sí? Aire que desciende hacia la superficie y que lógicamente ese aire en descenso, al llegar aquí a la superficie, presiona, y hace que aquí en esta zona las presiones sean más altas que en el Ecuador. Estos desequilibrios ayudan mucho. ¿Por qué? Porque gracias a que aquí son sistemas de alta presión, aquí en los trópicos, y que aquí a nivel del Ecuador hay sistemas de baja, el flujo siempre va a estar proviniendo desde esas zonas hacia el Ecuador. Es decir, ahí es donde nacen los alisios. Por eso les decía que las zonas de alta presión o los sistemas de alta presión se les conoce como regiones fuentes, ¿vale? Porque allí es donde nacen, si podemos llamarlo así, los vientos. Bien, em,
Otra cosita más de aquí de la región ecuatorial podemos decir. Bueno, básicamente eso. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí donde están los anticiclones subtropicales, eh, siempre hay los flujos o los desplazamientos de aire no son rectilíneos, generalmente son curvados y girando alrededor de un centro, tanto de alta como de baja presión. Entonces, cuando el aire baja y por su incidencia llega aquí a estas zonas, siempre tiene un giro o adopta un giro, ¿sí? Adopta un giro tanto aquí como acá. Entonces, producto de ese giro, hay un ramal que va hacia el norte y hay un ramal que va hacia el sur, aquí en esta parte del hemisferio norte. Mientras que acá, producto de un giro que es contrario a como es en el hemisferio norte, hay un ramal que va hacia el norte aquí y hay un ramal que va hacia el sur. Ya este ramal que va hacia acá, hacia el Ecuador, ya sabemos que son los vientos alisios, ¿sí? Y este ramal que va hacia el círculo polar antártico y hacia el círculo polar ártico se le conoce como los oestes o westerlies, ¿sí? Los vientos oestes o los westerlies. Se les conoce a estos vientos que están aquí señalados o representados por las flechas de las flechas celestes, si podemos decir. Es bueno, este color no es celeste, pero es un azul bajo, ¿no? Bien, entonces estos vientos representados por estas flechas azul claro son los oestes o westerlies, que son hermanos de los alisios porque nacen de los anticiclones subtropicales también. Lo que pasa es que como los anticiclones giran, producto de ese giro, una parte irá hacia el Ecuador y otra parte se irá hacia el círculo polar ártico, desplazándose por todas las latitudes medias. Em, ¿Qué sucede? ¿Qué sucede aquí? Encontramos subsidencia en las zonas de los trópicos, ¿sí? Producto del desplazamiento de estos westerlies hacia el norte, ellos se encuentran con unos vientos los llamados estes polares, que provienen de un anticiclón o que nacen fundamentalmente de un anticiclón que hay en los polos, porque en los polos reina la alta presión, en ambos. Tenemos sistemas de alta presión allí. Entonces, estos oestes que por su naturaleza, por la latitud en la que se forman, tienden a ser templados, se encuentran con estos vientos oestes, perdón, estos vientos estes polares o estos flujos estes polares que son fríos. Y aquí, en esta zona, se encuentran conformando un fenómeno que se conoce como el frente polar, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. ¿Sí? Tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Esto es el llamado frente polar. Este frente polar también es muy discontinuo, es un frente donde se presenta mucha inestabilidad atmosférica, se presentan flujos convectivos, se presentan ascensos de aire muy vigorosos, donde también se desarrollan nubes de gran desarrollo lógicamente no alcanzando dimensiones como las ecuatoriales, pero sí nubes y sistemas nubosos supercelulares que engendran incluso fenómenos de gran potencia, ya aquí en el frente polar. ¿Por qué se llama frente? El frente es un concepto que se acuñó en la escuela noruega de meteorología, que es la escuela noruega ha sido determinante para el desarrollo de la meteorología de latitudes medias, e incluso también de la meteorología a nivel general. Entonces, un frente es una zona de contacto entre dos masas de aire con diferentes características. ¿Qué pasa? Que las masas de aire cuando tienen diferentes características térmicas no se mezclan. Sí, sino que allí donde ellas se encuentran siempre hay una zona de perturbaciones. Entonces, como este flujo es templado y aquel es frío, aquí lo que se presenta es un choque que termina generando mucha inestabilidad atmosférica y presencia de nubes convectivas, ¿vale? ¿Qué sucede? Que una vez que estos se encuentran aquí, hay ascenso de aire, un flujo hacia arriba, como lo muestra esta celda, estas flechitas pequeñas que ustedes ven aquí. Ese flujo asciende ya cuando llega aquí a la tropopausa,
hay un ramal que coge hacia acá, hacia la zona, hacia el sur, ¿sí? Hacia el sur, buscando lo que es el trópico, ¿sí? Y aquí, una vez encuentra el trópico, se genera lo que yo llamé subsidencia, o lo que se llama subsidencia. Esa subsidencia, es decir, ese descenso de aire, llega aquí a este punto y nuevamente aquí el círculo o la celda comienza de nuevo, ¿eh? Es un circuito de circulación. Otra vez los Westerlies transportan flujo hacia acá. Aquí otra vez se encuentran con los ejes polares, asciende. Otra vez al encontrar aquí la tropopausa, el ramal coge hacia este lado, nuevamente subsidencia. Sí, es más o menos la dinámica que se presenta allí. Lo mismo ocurre hacia acá, hacia el sur. Sí, es la misma dinámica, ¿eh? La misma dinámica. Los Westerlies encontrándose con los estes polares y aquí generando mucho ascenso de aire, formaciones nubosas. Luego en ese ascenso al alcanzar el flujo, la tropopausa, se presenta un desplazamiento hacia acá otra vez hacia el trópico y luego a la altura del trópico hay un descenso de lo que es la subsidencia. Bien, y luego acá arriba, en esta zona, lógicamente aquí hay un ascenso, por el mismo ascenso que hay aquí, hay un ramal que coge hacia el polo, acá también, configurando acá ya un flujo o una celda que es la que llamamos la celda polar. Entonces podemos decir que, de acuerdo a lo que concluyó Ferrell, hay tres celdas en el hemisferio norte y hay tres celdas en el hemisferio sur. Sí, está la celda de Hadley, la celda de Ferrell, que es la segunda, que es la que actúa en latitudes medias, y la celda polar. La celda de Hadley actuando o representando la circulación de las latitudes ecuatoriales, la celda de Ferrell representando la de las latitudes medias y la celda polar representando la de las zonas polares. Las hay tanto en el norte como en el hemisferio sur. Bien, hay estas discontinuidades que presenta aquí las celdas generalmente obedece a la presencia de corrientes en chorros. Las corrientes en chorros son flujos de aire bastante vigorosos que prácticamente provienen del contacto de la troposfera con la estratosfera. Algunos consideran que son flujos estratosféricos que entran acá a la troposfera y que por eso hay cierta discontinuidad en las celdas. De hecho, las corrientes en chorro se sitúan por encima la corriente en chorro polar se sitúa generalmente por encima del frente polar, generando, digamos que una influencia significativa sobre el frente. Y hay una corriente en chorro que se sitúa por aquí, por la zona de los trópicos, que le conocemos como la corriente en chorro subtropical. ¿Qué otros elementos podemos ver aquí? Pues básicamente estos elementos que le he mostrado son los elementos característicos de la circulación general de la atmósfera, que es la circulación de la atmósfera a escala global, a escala planetaria, a escala planetaria. Bien, todo este esquema, pues podemos sacar muchas conclusiones de allí. Por ejemplo, nosotros aquí nos podemos dar cuenta que hay una alternancia entre sistemas de baja presión y sistemas de alta. Por ejemplo, aquí en el polo les dije, o en los polos, que generalmente hay un anticiclón polar allí situado, ¿eh? Y que ese anticiclón polar es el que empuja todo este flujo polar que viene aquí, los llamados estes polares. Luego, aquí en el frente polar, lo que encontramos son bajas presiones. ¿Y bajas presiones producto de qué? Producto de la convergencia entre los westerlies y los estes polares. Entonces aquí el aire se encuentra, escapa hacia arriba, dado el impulso de los dos flujos, y aquí se genera una zona de baja presión. Luego aquí en los trópicos, aquí alrededor de los trópicos, tenemos sistemas de alta presión nuevamente, los anticiclones, que son los generadores de los westerlies y de los alisios. Y luego aquí, ¿qué tenemos? Tenemos bajas presiones. Entonces, hay una alternancia entre altas, bajas presiones. Por eso les decía que los centros de acción son los ejes fundamentales sobre los cuales gira el movimiento a nivel atmosférico.
Y la circulación general de la atmósfera viene siendo una alternancia entre sistemas de alta y sistemas de baja presión. Em, ¿Qué más les puedo decir allí? Respecto a esto, respecto a esto, ¿qué más? Pues, bueno, básicamente eso, ¿no? De pronto se me escapan algunas cositas. Ya en el transcurso de la presentación les iré recordando y les podré ir diciendo. Bien, vamos a mirar qué tenemos acá. Aquí tenemos el comportamiento típico en el hemisferio norte de un sistema de alta interactuando con un sistema de baja. ¿Qué tenemos generalmente cuando nosotros hablamos de un sistema de alta presión, un sistema de baja presión, nos estamos refiriendo a cómo se da la presión en superficie, ¿sí? Cuando decimos un sistema de alta presión es porque la presión en superficie es alta, con relación al entorno, con relación a lo que hay alrededor. Y si decimos que un sistema de baja es porque es lo contrario, o sea, la presión en superficie es baja con relación al entorno en el que en el que estamos, digamos, referenciando. Entonces, tengo un sistema de alta, aquí, un anticiclón. En un sistema de alta siempre hay subsidencia, es decir, desde la parte alta hacia la superficie hay flujos descendentes, ¿sí? Hay flujos descendentes. Mientras que en un sistema de baja presión siempre hay ascensos de aire. Por eso, un sistema de baja presión está caracterizado por la presencia de abundante nubosidad y un sistema de alta por la ausencia de ello. Generalmente cuando hay un sistema de alta hay poca nubosidad o por lo menos poca nubosidad convectiva, prácticamente nula. En cambio, un sistema de baja siempre vamos a ver nubosidad, abundante nubosidad. Y eso pues va ligado a que aquí tengo subsidencia, es decir, descenso de aire, y aquí tengo ascendencias de aire. Siempre hay ascenso de aire. Entonces, el flujo siempre va desde los sistemas de alta a los sistemas de baja. Sí, desde los sistemas de alta a los sistemas de baja. Y acá abajo podemos ver algunas características de ellos. Fíjense que yo les dije, cuando tengo un sistema de alta, en el centro está la presión más alta. Y cuando tengo un sistema de baja, en el centro está la presión más baja. ¿Ya? Entonces el flujo va desde aquí hacia acá, pero lógicamente no de manera rectilínea, sino, de forma curvada, con cierta curvatura y cierto giro. Cuando yo tengo un sistema de alta, cuando yo tengo un sistema de alta en superficie tengo divergencia, es decir, separación de flujos. En superficie tengo divergencia, separación de flujos. Y cuando tengo un sistema de baja presión en superficie, lo que tengo es que convergencia, es decir, encuentro de flujos. ¿Vale? Si estoy en un sistema de alta, en superficie hay divergencia y en un sistema de baja, en superficie hay convergencia. Ahora, generalmente cuando tengo una alta presión en superficie, tengo una baja presión en altura. ¿Sí? Para que haya, en cierta forma, ese desequilibrio genere en últimas un equilibrio a nivel global. Entonces, si yo tengo una alta en superficie, eso debe estar correspondido con una baja en altura. Si yo tengo una baja en superficie, eso debe estar correspondido con una alta en altura. Siempre que tengo una alta hay divergencia, siempre que tengo una baja hay convergencia. Divergencia es separación de flujo, convergencia es encuentro de flujos. Me voy a ir aquí atrás porque quería decirles también que este esquema, sí, que este esquema depende de dos efectos, un efecto térmico y un efecto dinámico. Un efecto térmico que está caracterizado por las diferencias en el calentamiento superficial de la Tierra. Sí, no toda la superficie terrestre se calienta de igual manera. Como hay diferentes tipos de superficies a nivel terrestre, cada una de estas superficies asimila o absorbe la radiación solar o la refleja de diferentes maneras. Por eso no todas las superficies se calientan igual. No todas las superficies tienen el mismo calor específico. El agua tiene un calor específico diferente a la arena, y diferente al hielo, y diferente al asfalto, diferente a las zonas cubiertas de bosque, de césped. Entonces, cada una de estas superficies
interactúa o asimila la radiación solar de diferentes maneras. Eso conlleva calentamientos diferenciales. Y productos de esos calentamientos diferenciales se presentan diferencias de presión. Y las diferencias de presión conllevan a que hayan desequilibrio. Y esos desequilibrios generan que para poder compensarse esos desequilibrios tengan que haber movimiento del aire, es decir, tienen que haber flujos de aire moviéndose. Y el otro efecto, además del térmico que ya les acabo de decir, el otro efecto es un efecto dinámico que está representado por la rotación terrestre. Sí, la rotación terrestre le imprime un movimiento también a la atmósfera, producto de que la atmósfera está adherida a ella en función de la atracción gravitacional. Entonces, combinando el efecto térmico y combinando el efecto dinámico, eso conlleva a este esquema que ustedes ven allí. Sí, básicamente es una combinación de los dos efectos. Y la interacción de sistemas de alta y baja presión se esquematiza aquí en este punto. En esta diapositiva la podemos ver. ¿Cómo interactúan sistemas de alta y sistemas de baja? Cuando hablo de subsidencia es esto, descenso. Cuando hablo de ascendencia es esto. Por eso aquí hay nubosidad y aquí no. Aquí carece este sistema de nubosidad porque cuando hay subsidencia hay un aumento de la temperatura por compresión a medida que el aire desciende. En cambio, cuando hay ascendencias hay una disminución de temperatura en el aire que asciende producto de que hay expansión de aire al encontrar presiones más bajas. Bien, sigamos acá. Aquí tenemos una representación gráfica también. Este es un mapa meteorológico generado por la NOAA, por el Servicio Ambiental de los Estados Unidos. Este mapa o este esquema lo podemos ver todos los días en la página del Centro Nacional de Huracanes. Y miren aquí, como para mostrarles un poco, yo aquí tengo esta línea que va aquí y que sigue acá con esta configuración, es la llamada zona de confluencia intertropical, que aquí por los estadounidenses a esta parte le llaman vaguada monzónica, pero termina siendo el mismo sistema, ¿eh? Es la zona de confluencia intertropical, es decir, aquí están confluyendo los alisios del noreste y los alisios del sureste. Es esta línea que está aquí, ¿sí? En este esquema, ¿sí? Es esa línea. Aquí tenemos la zona de confluencia intertropical. Como esto más que todo es una representación del Atlántico Norte, aquí yo puedo ver que hay unos anticiclones, ¿sí? Estos son sistemas de alta representados por la letra H, ¿sí? Hike en inglés. Aquí puedo ver cuáles son las presiones. Este es un sistema de alta presión, un anticiclón, este también, este que está acá también. Y esto que aparece aquí es el valor de las presiones, de la presión más alta, es decir, de la presión del centro. Mientras que acá tengo un sistema de baja, low, aquí representado por la letra L. Entonces, en donde me dice que la presión más baja del sistema es de 1012. Esto que está aquí, lo que pasa es que aquí está el 16 tapa el 2, pero es 1012. Y a medida que yo me alejo de este sistema de baja presión hacia afuera, va aumentando la presión. Aquí 1016, 1020. Mientras que aquí, cuando me voy acercando de 1020, pasa a 1026 aquí en el sistema de alta. Cuando me acerco al de alta, la presión va aumentando. Cuando me acerco al de baja, la presión va disminuyendo. Esa es la interacción de ambos. Y aquí, por ejemplo, esta configuración que veo aquí es un frente. En este caso, un frente estacionario, que ahorita vamos a hablar sobre ello. Un frente estacionario. Son configuraciones que hacen parte de la dinámica atmosférica. Bueno, vamos a pasar acá. Aquí también tengo algo, ¿no? Aquí tengo un sistema de alta, este que está aquí, lo que es que aquí es una representación a blanco y negro. Y me dice que la presión allí en el centro del sistema es de 1018 hectopascales. ¿Sí? En cambio, acá, fíjense, 1018 y tengo aquí dos sistemas de baja. Entonces aquí me dice que este es 1013 y este que está acá es 1012. ¿Sí? El centro del sistema. Aquí tengo un sistema de alta presión estacionario que me dice que la presión central del sistema es de 1023.
Aquí tengo un sistema de baja en donde me dice que la presión central de 1004 hectopascal y aquí de 1007. Y lo podemos ver a medida que yo me alejo. En el centro 1023 ya esta isobara que está aquí es de 1020. Las isobaras son esas líneas que unen puntos donde reina la misma presión atmosférica. Para representar o para esquematizar los mapas meteorológicos se usan isolíneas. Una isolínea es una línea imaginaria que une puntos donde reina la misma magnitud de una variable meteorológica. Si yo hablo de isotermas, estoy hablando de líneas que unen puntos donde reina la misma temperatura. Si yo hablo de isoipsas, líneas que unen puntos donde reina la misma altura geopotencial. Si yo hablo de isoceráunicas, líneas que unen puntos reina la misma, donde reina el mismo potencial eléctrico en caso de una tormenta. Cuando hablo de isobaras, líneas que unen puntos en donde reina la misma presión atmosférica. Entonces, esta es la isobara de 1020. Fíjense que me alejo del sistema y la presión va disminuyendo. Esta es la isobara de 1018. Esta que está aquí es la isobara de 1016. Después viene la isobara de 1014, ¿sí? Hasta que viene aquí la isobara de 1012 y el centro del sistema aquí de baja es de 1007. Y lo mismo puedo decir, bueno, aquí de 1007 hacia acá va aumentando, hacia acá va disminuyendo, ¿vale? Para que quede claro lo de sistemas de alta y sistemas de baja. Porque a esto le llamo fuente y porque a esto le llamo sumidero. Bien, vamos a mirar acá. Y ahora, una vez hablado un poco sobre los centros de acción y cómo estos influyen en el movimiento atmosférico, vamos a hablar un poco de las masas de aire, ¿vale? El término de masa de aire fue acuñado, como les decía ahorita, por la Escuela Noruega de Meteorología. La escuela noruega estableció la teoría y el concepto de masa de aire y producto del concepto y la teoría de masa de aire también nació la teoría del frente polar. Es decir, el nombre frente esto fue también introducido por la escuela noruega. Entonces, para comprender sobre todo la dinámica de la meteorología a nivel de latitudes medias, las masas de aire o el concepto de masa de aire es el concepto fundamental para poder comprenderlo. Mientras que ya acá a nivel ecuatorial, nosotros no hablamos mucho del concepto de masa de aire porque acá el aire tiende a ser más homogéneo que en latitudes medias. Fíjense que cuando miramos acá en latitudes medias, me voy a devolver. Aquí hay flujos en latitudes medias. Estos flujos que están aquí se encuentran con estos flujos que están acá y son flujos dispares, no son flujos similares en cuanto a lo térmico, tampoco son flujos similares en cuanto a la humedad. Los polares son más secos que los westerlies. Entonces son flujos disímiles, mientras que aquí en la zona de confluencia se encuentran dos flujos que son muy parecidos, que tienen características bastante similares. Por eso el concepto de masa de aire juega un papel fundamental más allá en zona de latitudes media que acá en zona ecuatorial, porque nosotros tenemos flujos muy homogéneos o una atmósfera bastante homogénea, mientras que a nivel de latitudes medias, las latitudes medias vienen siendo una zona de transición entre flujos fríos y flujos cálidos de masas de aire. Bien, y de allí nace el concepto de frente. Ahora, vamos a ver entonces esto, lo de masa de aire. Dice que una masa de aire es una gran porción de atmósfera cuyas propiedades físicas, principalmente lo que tiene que ver, como les decía, con temperatura, humedad, incluso presión, son más o menos uniformes en una extensión, ¿vale? Pero que en los bordes es bastante abrupta. Sí, hay un cambio abrupto en los bordes, o sea, digamos que en la extensión hay una porción de aire que tiene características similares, ¿sí? En donde temperatura, humedad y presión tienden a ser homogéneos, pero que en los bordes, allí donde termina esta porción de aire, tienden a haber cambios abruptos, ¿eh? Se dice que la extensión de la masa de aire puede alcanzar varios millones de kilómetros cuadrados, ¿vale? Como les decía, el concepto de masa de aire fue introducido por Bergeron. Bergeron es uno de los grandes pilares de la escuela noruega, así como
la dinastía Viernes, Wilhelm Viernes, que es considerado el padre de la meteorología moderna. Bergeron en 1929, quien la definió de esta manera, una porción de la atmósfera cuyas propiedades físicas son más o menos uniformes en la horizontal y su cambio abrupto en los bordes. La uniformidad y naturaleza de las características de las masas de aire van ligadas a los siguientes aspectos. Si la naturaleza propia de una masa de aire, sus características van ligadas a los siguientes aspectos. Déjenme un momento aquí. Hay alguien que entró. Ok. Bien. Entonces, ¿de qué depende? Uno, de la naturaleza de la región fuente. ¿Qué es la región fuente? La región fuente es esa zona de superficie sobre la cual se asienta la porción de aire. Si esa porción de aire está sobre una superficie marina, va a tener unas características diferentes a si está acentuada sobre una superficie desértica, arenosa, ¿sí? Entonces, la naturaleza de la masa de aire va a estar ligada a las condiciones de la superficie sobre la cual ella se asienta. No es lo mismo una masa de aire que está en una zona montañosa a una masa de aire que está en una zona plana. Una masa de aire que está en una zona montañosa va a tener unas características diferentes, va a ser una masa de aire un poco más inestable que una que está en una zona llana, por decir algo, solo por dar un ejemplo. Entonces, la naturaleza de las masas de aire y sus características van a depender de la región fuente, que es de la cual ella adquiere esas características. ¿Sí? Y la región fuente, ¿cuál es? La porción de superficie sobre la cual está la masa de aire. Otro aspecto que juega un papel importante en las características de la masa de aire, los cambios y la dirección del movimiento que ocurren cuando la masa de aire se desplaza. Una masa de aire que viene de una zona marítima, de una superficie marina y se desplaza a una superficie cubierta de hielo, va a ir adquiriendo o va a ir cambiando un poco sus características, al punto que adoptará ciertas características en la medida en que se desplaza. Va a ir cambiando poco a poco sus características en la medida en que se desplaza. Entonces, dependiendo cuál es el movimiento de la masa de aire y hacia dónde se desplaza, así también va adquiriendo nuevas características o las va incorporando a su estructura, si podemos llamarlo así. Y el otro es la edad de la masa de aire. ¿Sí? Entre más permanece una masa de aire sobre una región fuente, mayormente acentuará sus características, es decir, las características de esa región fuente. Si es una masa de aire que se desplaza muy rápido, pues no podrá, digamos que tener una adopción tan óptima de esas características de la región fuente. Irá desplazándose, cambiando continuamente digamos que de características, cambiando continuamente en lo que tiene que ver en los parámetros de temperatura, de humedad, de presión, y lógicamente de densidad. Bien, aspectos a tener en cuenta cuando hablamos de masa de aire, condiciones necesarias para su formación, efectos de la circulación en la formación de las masas de aire, regiones fuentes y clasificación. Cuando hablamos de la clasificación de las masas de aire, podemos hacerlo de acuerdo a lo siguiente. Según la región, ojo, podemos clasificarlas según la región donde adquieren esas propiedades básicas, es decir, según la región fuente. Y ahí podemos hablar de masas de aire ártico o antártico, denotadas por la letra A. ¿Sí? Podemos hablar de masas de aire polar continental, ¿sí? Cuando está en el polo, pero no en la parte marítima, sino en la parte continental. O aire polar marítimo. Dependiendo de esa región fuente, adquiere características. Por ejemplo, si es, si se clasifica como masa de aire ártico o antártico, su característica es que será fría, seca y estable. Ojo, fría, seca y bastante estable. Si es una masa de aire polar continental, será fría y seca. Fría y seca, ¿eh? En cambio, si es una masa de aire polar marítimo, será fría y húmeda. ¿Sí? Pues hay cosas que se deducen. Ahora,
Si es una masa de aire tropical continental, denotada por, en paréntesis están, digamos que las siglas con las que se denotan. Si es una masa de aire tropical continental, será cálida y seca, ¿eh? Porque en el trópico, pero sobre el continente. En cambio, si es de aire tropical marítimo, será cálida también, pero en este caso húmeda. ¿Por qué? Producto de la evaporación del agua que se da encima de la superficie marítima, ¿eh? Y si es de aire ecuatorial, será caliente y muy húmeda, ¿eh? Caliente y muy húmeda. Bien. También podemos clasificarlas de acuerdo a su comportamiento termodinámico. Aquí las clasificamos de acuerdo a qué, a las propiedades que adquieren sobre la región fuente en la cual se asientan y aquí según el comportamiento termodinámico. Las podemos dividir en masas de aire fría. ¿Cuándo digo yo que una masa de aire es fría? Cuando es más fría que el entorno que la rodea o sobre o más fría que la superficie sobre la cual se desplaza. Y eh, cálida cuando es más cálida que las masas de aire que están alrededor, es decir, del entorno que lo rodea, pero también es más cálida que la superficie sobre la cual se desplaza. Entonces, todo depende de cómo es sus características respecto a la región fuente y respecto a el entorno que la rodea. Bien. Esas son las dos clasificaciones. Aquí tenemos algunas características principales que si yo digo, por ejemplo, bueno, en caso, aquí agregamos, por ejemplo, características térmicas, características de humedad también, ¿no? Cuando hablo, por decir un ejemplo, de una masa de aire continental, entonces, estoy hablando de una masa de aire, bueno, continental antártica y continental de invierno, una masa de aire fría, seca y muy estable. Si en cambio hablo de una polar continental en invierno o verano, eh, voy a encontrar estas características, que en invierno la temperatura de esa masa de aire será entre menos 35 a menos 20 y que en verano será de 5 a 15 grados Celsius. Y que en cuanto a humedad específica, en invierno tendrá entre 0,2 y 0,6 gramos por kilogramo, y que en verano tendrá de 4 a 9, y que se caracteriza por en invierno ser fría, seca, muy estable, y en verano fría, seca y estable, perdiendo un poco de estabilidad. Y así puedo establecer características tanto en lo térmico como en lo que respecta a la humedad, dependiendo de qué masa de aire estoy hablando, dependiendo en últimas de cuál es la región fuente y las características que adquiere la masa de aire en función de ese contacto con la región fuente. Bien, ¿qué más tenemos acá? Algunos mecanismos de modificación de masas de aire. Cuando se dan procesos termodinámicos y procesos dinámico-mecánicos, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo en un proceso, o sea, si hay un calentamiento desde abajo de la masa de aire, si hay un calentamiento desde abajo, ¿qué pasa? La masa de aire que pasa de una superficie fría a otra cálida o calentamiento radiativo en la superficie subyacente disminuirá su estabilidad. Es decir, cuando yo caliento una masa de aire, cuando caliento una masa de aire, lo que estoy es propiciando la inestabilidad cuando la caliento. ¿Por qué? Porque las masas de aire frío tienden a ser más estables que las cálidas. ¿Y cuándo se da ese calentamiento desde abajo? Aquí, de acuerdo a la acción que acabo de mencionar aquí, que está en este recuadro. Es decir, esto puede ocurrir cuando hay una masa de aire que pasa por una superficie más fría pasa de una superficie más fría a otra cálida o cuando hay calentamiento radiativo en la superficie subyacente. Es decir, cuando se calienta la región fuente. Bien, enfriamiento desde abajo. Ojo, enfriamiento desde abajo. ¿Qué acción representa o en qué acción se ve representado un enfriamiento desde abajo? Cuando una masa de aire pasa de una superficie cálida a otra fría
o cuando hay enfriamiento radiativo de la superficie subyacente, es decir, el proceso contrario al anterior. Cuando yo enfrío una masa de aire, si cuando la caliento aumento la inestabilidad, ahora cuando la enfrío, lo que aumento es la estabilidad. Es decir, disminuyo la inestabilidad y aumento la estabilidad. Cuando hay aumento de vapor de agua en la masa de aire, cuando hay aumento de vapor de agua en la masa de aire, ¿producto de qué? Puede ser de la evaporación de superficies de agua, hielo o nieve, o agua de la precipitación, ¿sí? Agua de precipitación de una masa de aire superior. Cuando esto ocurre, ¿qué se da? Disminuye la estabilidad, es decir, que aumenta la inestabilidad. Entonces, cuando caliento una masa de aire y cuando aumento su vapor de agua, yo propicio la inestabilidad. Cuando yo enfrío una masa de aire y cuando disminuyo su vapor de agua, estoy aumentando la estabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las masas de aire frías y secas tienden a ser más estables que las masas de aire cálidas y húmedas. Para decírselo de otra manera, las masas de aire cálidas y húmedas generalmente son inestables. Sí, generalmente son inestables y es ahí en ese escenario donde se presentan en mayor medida la formación de nubes, en mayor medida digamos que la influencia de la convección. Ahora, hablando de procesos dinámico-mecánicos, como una mezcla turbulenta, por ejemplo, que se da cuando hay movimiento vertical, entonces aquí nos dice que el efecto será que la mezcla de aire en la capa donde la turbulencia exista, ¿sí? Mezcla el aire en la capa donde la turbulencia exista. Cuando hay esas mezclas turbulentas, productos del movimiento vertical, allí, digamos que habrá el efecto dependerá de, digamos, de la característica predominante del aire, ¿sí? La característica predominante de este. Por ejemplo, si yo tengo una masa de aire cálido y húmedo y de pronto esta se mezcla con una masa de aire seco y frío, entonces lo que va a hacer la masa de aire seco y frío es inhibir la inestabilidad propia de la masa de aire cálida y húmeda. Entonces allí, digamos que el efecto dependerá de cuáles son las características dominantes de esa mezcla. Si lo que predomina es el flujo de aire seco y frío, entonces esto va lógicamente a disminuir la inestabilidad significativamente. Ahora, si yo tengo lo contrario, si tengo una masa de aire seco y de masa de aire seco y frío, y esta viene un flujo húmedo y cálido e interactúa con él, con este, pues lógicamente esta que era totalmente estable, al llegar el flujo húmedo y cálido, lo que hace es que le va a inestabilizar. Entonces todo depende de qué es lo que predomina. Entonces cuando desciende, ojo, cuando un flujo desciende, cuando hay un descenso, era lo que yo les decía ahorita, cuando hay subsidencia, lo que hay es un aumento de la estabilidad. ¿Por qué? Porque un flujo subsidente, cuando el aire desciende, se calienta por compresión y lo que hace es que se inhibe toda formación de nubes. En cambio, los ascensos lo que ayudan es a que haya inestabilidad, porque todo ascenso de aire es proclive a la formación de nubes, producto que cuando hay ascenso de aire, el vapor de agua que va con este aire, al ir expandiéndose la masa de aire con el ascenso, se encuentra que se disminuye también la energía interna de la masa y pues las temperaturas disminuyen también, provocando que se logre encontrar una temperatura propicia para que el vapor de agua se condense y forme la nube. Por eso se dice que los ascensos son, digamos que las manifestaciones más claras de la inestabilidad atmosférica y los descensos de aire son manifestaciones claras de estabilidad, ¿vale? Bien. De hecho, aquellas personas que han estudiado ingeniería ambiental, que por ejemplo han estudiado el tema de los contaminantes, verán que cuando hay subsidencia es peligroso para la concentración de contaminantes. En cambio, cuando hay aire ascendente, cuando hay flujos convectivos, los contaminantes se dispersan.
y no se da la concentración. De aquí pues se pueden hablar muchas cosas producto de estos movimientos, pero pues lo que estamos apuntando es más que todo al tema de las masas de aire, temas meteorológicos. Bien, aquí podemos ver una distribución media de las masas de aire, es decir, dónde las podemos encontrar. Por ejemplo, acá arriba predomina esta que está aquí, ¿quién será? Masas de aire polar continental más masas de aire ártica continental. Acá tengo polar continental y también ártica continental. Aquí tengo polar marítima, aquí tengo masas de aire polar marítima, aquí están también, las tengo también por acá abajo, ahí es donde se ubican en esas latitudes. Aquí en esta zona tengo tropical marítima, aquí tengo tropical continental, tropical marítima, aquí tengo tropical continental también, que tienden a ser, fíjense que aquí sobre el Sahara, ¿qué encuentro sobre el Sahara? Sobre el Sahara lo que hay es la presencia de anticiclones siempre. Lo mismo que para acá por el Atacama. Y aquí sobre el Sahara, miren la masa de aire que se asienta, tropical continental, es decir, que es cálida y seca, aquí sobre el Sahara. Fíjense que aquí, esto es en California, en Estados Unidos. California, hay zonas de California donde no llueve hace mucho rato. Ahí también hay presencia de lo que es Texas, esas zonas por ahí. Ahí hay presencia de zonas desérticas bastante significativas y que cada vez se expanden. Y ahí predominan las masas de aire tropical continental, cálidas y secas. Lo mismo acá en Australia. Australia es el continente más seco del mundo, el continente donde se dan en mayor medida los incendios forestales, producto de que es muy seco. Y bueno, ahí se asientan masas de aire tropical continental, lo mismo que acá al sur de África. Aquí tenemos ecuatorial marítima, tropical marítima, que son bastante húmedas y cálidas y también inestables. Y esta es la distribución de ella prácticamente a nivel terrestre. Bien, luego viene el concepto de frentes. Ya creo que sí, el concepto de frentes. Les decía yo que lógicamente para hablar de frente tendríamos que tener claro primero el concepto de masas de aire. Y para hablar del concepto de masas de aire teníamos que tener primero claro el concepto de centros de acción y de cómo los centros de acción influyen en el movimiento. Bien, ahora un frente, como les había dicho, es una zona de contacto entre dos masas de aire con características diferentes, especialmente diferencias en lo térmico. Cuando se encuentran dos masas de aire con características diferentes en lo térmico, también tienen características diferentes en lo que tiene que ver con la densidad. Entonces no se mezclan, sino que chocan. Ese choque entre esas dos masas de aire será abrupto o no en función de las características propias de las masas. Entre más diferencias hayan esas características, pues el contacto va a ser más abrupto. También depende de cuál es la masa de aire que se desplaza empujando a la otra, cuál es la que lleva la iniciativa. Y por eso definimos diferentes tipos de frente. Podemos definir frentes cálidos, frentes fríos, frentes estacionarios, frentes ocluidos. Cálidos, fríos, estacionarios y ocluidos. Cuando yo hablo de un frente cálido, estoy hablando de que entre la masa de aire frío y la masa de aire cálido, la que se desplaza es la cálida, es decir, el aire cálido se desplaza empujando al aire frío. ¿Sí? La masa de aire cálido se desplaza, es la que lleva la iniciativa y logra ir empujando poco a poco al aire frío. A eso le llamamos frente cálido. Y aquí tenemos un ejemplo de ello. Aquí yo tengo la masa de aire cálido, ¿eh? Este es el aire caliente y acá está el aire frío. Y poco a poco el aire caliente se va moviendo y va desplazando el aire frío. Los frentes fríos tienden a ser lentos. ¿Por qué? Porque el aire frío pesa más que el aire cálido. Entonces, para una masa de aire cálido desplazar una masa de aire frío le es bastante, digamos que le es bastante complicado, ¿eh? Entonces, en últimas, poco a poco, el aire cálido, en ese empuje que va teniendo, en ese empuje que va poco a poco generando sobre el aire frío, también se va desplazando hacia arriba, sobre esa cuña de aire frío. Sí, generándose allí en ese desplazamiento hacia arriba, generándose la formación de algunos tipos de nubes, generalmente nimbostratos, altostratos y rostratos. Los nimbostratos que son nubes muy lluviosas, ¿eh? Son nubes muy lluviosas. Los frentes cálidos tienden a
estar caracterizado por precipitaciones moderadas a ligeras digamos que de bastante duración. ¿Por qué? Porque el frente cálido se desplaza muy lentamente, entonces las precipitaciones dentro de un frente cálido tienden a ser más duraderas por eso. Ya, en parte y también en parte por el tipo de nubes. Se presentan nubes estratiformes, que son nubes que tienen la capacidad de extenderse bastante en la bóveda celeste. Sí, y que lógicamente si son nimbostratos que son lluviosos o altostratos que también generan algún tipo de precipitación, estas precipitaciones tienden a abarcar bastante extensión y a ser bastante duraderas. Mas no son tan fuertes, ¿eh? Tienden a ser precipitaciones ligeras a moderadas o moderadas a ligeras. Las visibilidades dentro de un frente cálido tienden a ser reducidas, visibilidades reducidas por lo general. En un frente cálido, la atmósfera no se inestabiliza como lo puede hacer en un frente frío, ¿eh? ¿Por qué? Cuando ya hablamos de un frente frío, estamos hablando de que ya no es el aire cálido el que se desplaza o el que se mueve desplazando al frío poco a poco, no, ahora es el frío el que se desplaza desplazando al cálido. Pero como el frío pesa más que el aire cálido, le es más fácil desplazarlo. Cuando el aire frío, la masa de aire frío es la que se mueve, va más rápida, porque la resistencia que le genera el aire cálido no es tanta como cuando el aire cálido intenta moverse, el aire frío sí le puede generar una resistencia significativa. Pero cuando el aire frío se desplaza, pues el aire cálido no le hace tanta resistencia y el aire frío lo que hace es que abruptamente remonta al aire cálido sobre él, generando la presencia de nubes de gran desarrollo, generalmente cumulonimbus, propiciando que se den precipitaciones fuertes de corta duración, pero bastante fuertes, y que se presenten visibilidades más amplias que las que se pueden dar en un frente cálido. Aquí en un frente frío la inestabilidad es mucho mayor que en la de un frente cálido. La nubosidad que se forma son nubes de gran desarrollo, más que todo nubosidad cumuliforme, nubosidad convectiva, que generan fuertes precipitaciones de corta duración pero muy abruptas. Se presentan tormentas eléctricas, se presentan movimientos bastante significativos en cuanto a lo que tiene que ver con la presencia de posibles microbursts, tornados, cuando hay un frente frío. Y lógicamente, como les dije, va más veloz que un frente cálido. Un frente frío viaja a una mayor velocidad que un cálido, por lo que les decía de la resistencia que opone una masa de aire a la otra. Bien, em, aquí hay un frente estacionario. Y cuando hablamos de un frente estacionario, es un frente que generalmente su velocidad es inferior a 5 nudos. Sí, generalmente su velocidad es inferior a 5 nudos. Y en el que no se manifiesta un desplazamiento significativo de una masa de aire con respecto a la otra. ¿Qué pasa? Que cuando hay un frente estacionario, no hay las discontinuidades que pueden haber en un frente frío. Y digamos que en cierta forma hay como un predominio intermedio, ¿eh? Las condiciones que se presentan en un frente estacionario tienden a ser lógicamente mejores condiciones que las que se pueden presentar en un frente cálido y en un frente frío. Los cúmulos no son, se presenta nubosidad cumuliforme, pero no de gran desarrollo. Las precipitaciones no, si se pueden generar algunas precipitaciones, no son precipitaciones digamos, no tan fuertes, no tan duraderas, no son precipitaciones tan importantes. Entonces, son condiciones que tienden a ser estables por la misma naturaleza del frente y que no son condiciones abruptas. Y también podemos tener frentes ocluidos. Ya, y hay dos tipos de oclusiones. Un frente ocluido siempre se da cuando un frente frío se alcanza a un frente cálido. ¿Ya? Un frente frío se alcanza a un frente cálido. Entonces se pueden presentar dos tipos de oclusiones. Una oclusión cálida y una oclusión de carácter frío. Este que estamos viendo aquí es una oclusión cálida. ¿Qué pasa? Que yo tengo aquí, sin mirar esto que está aquí es un frente cálido.
¿vale? Donde tengo aquí el aire frío, la masa de aire frío, aquí tengo la masa de aire cálido. Entonces, tengo un frente cálido aquí que luego es alcanzado por un frente frío, ¿sí? Es alcanzado. Pero ¿qué pasa? Que este aire frío que viene detrás, o sea, este aire frío que caracteriza este frente frío, es un poco más cálido que este que está aquí delante. Entonces, ¿qué sucede? Que este aire frío, al ser un poco más cálido o menos frío que este que está aquí, tiende a montarse también sobre la pendiente del aire frío que está delante. Y a eso le llamamos oclusión de carácter cálido, ¿ya? Representando o generando este tipo de nubosidad que podemos ver allí, cumulonimbus, cirrus, cirrostratos, altocúmulos, nimbostratos y algunas precipitaciones importantes, y presencia de nieblas también. Y podemos tener una oclusión tipo frente frío, ¿sí? Una oclusión de carácter frío, en donde a diferencia de este que tenemos acá, acá el aire que viene por detrás, el aire frío de este frente frío tiende a ser más frío que el aire frío que está adelante. Entonces lo que hace es que lo remonta, lo coge y lo remonta sobre él. Entonces le llamamos una oclusión de carácter fría. Y aquí estos son los tipos de nubosidad que se nos pueden generar, generando precipitaciones un poco más duraderas que la de una oclusión de carácter cálido, nubosidad más estratiforme y pues con menos, digamos que con menos inestabilidad. Es lo que caracteriza esto. Siempre, pero no olviden, siempre un frente ocluido es un frente frío alcanzándose a un frente cálido. Aquí tenemos otro esquema en donde podemos ver, por ejemplo, aquí hay un frente, ¿sí? Aquí hay un frente y este será, de acuerdo a lo que hemos visto, un frente estacionario, ¿eh? Un frente estacionario. En cierta época del año esto se caracteriza aquí por tener frentes estacionarios. Aquí tengo un frente frío en esta parte, un frente cálido, perdón, mientras que acá tengo un frente frío. Ya, mientras que acá tengo un frente frío. Eh, Aquí, por ejemplo, este también es un frente estacionario, este que está aquí. Y acá tengo un frente frío. Sí, este que está aquí es un frente frío. Los frentes fríos, si ustedes han visto, voy a devolverme acá un poco. Si ustedes han visto acá, los frentes cálidos se caracterizan por esta configuración. Semicírculos a ras de una línea. Y los frentes fríos son triángulos a ras de línea. ¿Ya? Eh, cuando, cuando hablamos de un frente estacionario, tiene características de los dos y se representa de esta manera, ¿eh? Esto que está aquí se representa de esta manera. Aquí tengo hacia un lado, ¿qué me indica que los triángulos estén hacia este lado? Hombre, que el aire frío está aquí y se desplaza hacia acá. Y que los semicírculos estén aquí, que el aire cálido está acá y se desplaza hacia allá, ¿vale? Y que ambos generan un empuje que conlleva que este frente sea estacionario. Generalmente debe ir poco a poco desplazándose, pero como les dije, los frentes estacionarios no tienen velocidades inferiores a 5 nudos. Lógicamente va a tener un predominio el aire frío, tal vez, pero se irá desplazando muy lentamente, por eso lo llamamos estacionario. Entonces, siempre que hay un frente estacionario, hacia un lado están los triángulos o los picos y hacia el otro están los semicírculos. Acá, ya sin los colores, es lo mismo. Aquí están los semicírculos, aquí están los triángulos. El aire frío, ¿dónde está? De este lado, el aire cálido de acá. El aire cálido va hacia allá y el aire frío viene hacia acá. Y aquí tengo un frente frío, un predominio de una masa de aire fría sobre una masa de aire cálida. Eh, Aquí tengo el ciclo de una depresión frontal, que es donde más se ejemplifica el tema del frente ocluido. Aquí yo tengo una fase de formación. Aquí tengo un frente cálido y de este lado tengo un frente frío. Poco a poco, si ustedes miran acá, el frente frío se va alcanzando al frente cálido hasta que aquí lo empieza a alcanzar. Esta parte que ustedes ven de color magenta aquí, este color magenta, ya ahí me están diciendo que esta parte está ocluida. El aire frío se alcanzó al aire cálido, ya aquí hay una oclusión. Hasta que aquí se lo alcanza completamente y se forma un frente ocluido. ¿Sí? En el frente ocluido, tanto los semicírculos como los triángulos van hacia el mismo lado. ¿Por qué? Porque el movimiento que lleva es el movimiento del empuje, el movimiento que llevaban los dos.
porque tanto el frente cálido como el frente frío se iban desplazando hacia el mismo sentido. Entonces, lo que me está diciendo es que sigue desplazándose hacia el mismo sentido, pero con características ocluidas, ¿vale? Y bueno, esto es digamos que la información que quería transmitirles en el día de hoy. Espero haya sido de su agrado, haya servido para aclarar dudas y haya servido para obtener información importante en lo que tiene que ver con estos conceptos de tipo meteorológico. Entonces, tengan una excelente noche y pues nos vemos en una próxima, ¿eh?